El millonario se quedó paralizado al escuchar a la cocinera murmurando una oración mientras trabajaba. Era la misma que su madre le enseñaba antes de desaparecer cuando él tenía 5 años. La enorme mansión de Marcos Duarte se alzaba imponente en Las Lomas, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México, con sus paredes de cristal y acero. Más parecía una fortaleza moderna que un hogar. Así era exactamente como Marcos la quería: fría, intimidante, perfecta. ¿Hay algo más que necesite? Señor Duarte, preguntó Carmen, el ama de llaves, mientras Marcos revisaba unos documentos en su despacho. No, Carmen, puedes retirarte. La mujer asintió y se marchó silenciosamente, como todos los empleados que trabajaban allí. Sabían que a Marcos no le gustaba el ruido, ni las interrupciones, ni las preguntas innecesarias. El silencio era ley en aquella casa, igual que el orden impecable. A sus 35 años, Marcos había logrado duplicar la fortuna familiar. El Midas mexicano, lo llamaban en las revistas de negocios, hijo único de Camilo Duarte, uno de los empresarios más respetados del país. Marcos había aprendido desde niño que el dinero era poder, y el poder lo era todo. Se acercó al ventanal de su despacho, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Desde niño había entendido que estar arriba significaba estar solo. La soledad era el precio del éxito, le repetía su padre, y él lo había aceptado sin cuestionarlo. Licenciado, su padre está en línea, anunció Isabel Moreno, su asistente personal, desde el intercomunicador. Isabel era la única persona en quien Marcos confiaba mínimamente, eficiente, discreta y con una inteligencia afilada. Llevaba 3 años trabajando a su lado. Dile que lo llamaré después. Insiste en que es urgente. Marcos suspiró. Las urgencias de su padre siempre tenían que ver con algún nuevo negocio, alguna oportunidad imperdible. Está bien, pásamelo. La conversación fue breve y tensa como siempre. Camilo hablaba, Marcos escuchaba. Así había sido desde que tenía memoria. Ya está arreglado. Cenaremos con los López Estrada el viernes, sentenció Camilo antes de colgar. Marcos dejó el teléfono y volvió a sus documentos. No tenía ganas de cenar con nadie, menos con los López Estrada y su insoportable hija Paulina, que su padre se empeñaba en presentarle. A sus 35 años, Camilo consideraba que ya era hora de que se casara, formara una familia, asegurara la dinastía Duarte, como solía decir. Pero Marcos había aprendido a desconfiar de las familias. La suya propia se había roto cuando apenas tenía 5 años, cuando su madre, Valeria, desapareció sin dejar rastro, sin explicaciones, sin una carta, sin una llamada. Simplemente se esfumó una noche, dejándolo con un padre que se volvió aún más frío y distante. Con los años, la ausencia de su madre se convirtió en un vacío que ningún éxito empresarial lograba llenar. De ella solo conservaba una vieja fotografía y recuerdos vagos, su perfume a jazmín, su risa suave y aquella oración que le susurraba cada noche antes de dormirse: «Angelito de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día». Un recuerdo que guardaba celosamente, como un tesoro íntimo que nadie, ni siquiera su padre, podía arrebatarle. No, no así. Las enchiladas llevan más comino. ¿No ves que están desabridas? La cocinera principal, doña Lupe, regañaba a la nueva ayudante, mientras probaba la salsa con gesto de disgusto. En la cocina, el área más activa de aquella mansión silenciosa, 5 personas trabajaban arduamente preparando la comida que el señor de la casa apenas probaría. «Perdóneme, doña Lupe, en mi pueblo las hacemos diferentes», respondió la mujer, con voz suave pero firme. Valeria Mendoza había sido contratada hacía solo una semana. A sus 60 años, con el pelo entrecano recogido en un moño sencillo y manos ásperas por décadas de trabajo, no encajaba con la estética pulcra y moderna de la mansión Duarte, pero sus referencias como cocinera eran impecables, y Carmen había insistido en contratarla cuando la anterior ayudante renunció. «Pues aquí no estamos en tu pueblo, aquí cocinamos como le gusta al señor», sentenció doña Lupe, quitándole el cucharón. Valeria asintió y continuó picando verduras en silencio. No se podía permitir perder este trabajo. Los buenos empleos escaseaban para una mujer de su edad, sin estudios y con un pasado, complicado,
¿Es cierto que trabajaste para los Montero?, preguntó otra de las ayudantes, curiosa. Sí, durante 5 años. ¿Y por qué te fuiste? Dicen que pagan muy bien. Valeria bajó la mirada, concentrándose en su tarea. A veces no es solo cuestión de dinero. La conversación se interrumpió cuando Carmen entró a la cocina con su habitual expresión severa. El señor cenará en casa esta noche. Quiere algo ligero, una sopa y pescado. Nada de salsas pesadas. ¿A qué hora serviremos?, preguntó doña Lupe. A las 9 en punto. Y recuerden, todo perfecto. Cuando Carmen salió, todas volvieron a sus tareas con renovada energía. Era raro que el señor cenara en casa entre semana. Mientras cortaba el pescado, Valeria no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. En una semana de trabajo, aún no había visto al dueño de la mansión. Solo conocía su voz, que a veces escuchaba a lo lejos, cuando él hablaba por teléfono al pasar por el pasillo cercano a la cocina. Una voz que, por alguna razón inexplicable, le provocaba un escalofrío. «Doña Vale, ¿me puede pasar las hierbas?», pidió el ayudante más joven. Valeria sonrió y le alcanzó el manojo de cilantro fresco. Le gustaba que la llamaran Doña Vale. Le recordaba a tiempos mejores, cuando tenía una familia, un hogar propio, una vida que no estaba construida sobre mentiras y miedo. Mientras seguía con su labor, comenzó a tararear suavemente una vieja canción de cuna. Luego, casi sin darse cuenta, murmuró la oración que durante años había sido su único consuelo. «Angelito de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día». Esa noche, mientras cenaba solo en el enorme comedor, Marcos revisaba distraídamente unos correos en su tableta. La sopa estaba deliciosa, con un sabor diferente al habitual. Tendría que felicitar a doña Lupe. Escuchó pasos en la cocina, voces apagadas, el sonido de platos y cubiertos, la servidumbre preparándose para limpiar una vez que él terminara. Un ritual cotidiano al que prestaba poca atención. De pronto, algo captó su interés. Una voz suave, apenas audible, que murmuraba una oración familiar, tan familiar que hizo que su mano se detuviera en el aire, con la cuchara a medio camino. «Angelito de mi guarda». El tiempo pareció congelarse. Esa oración, esas palabras exactas, en ese orden preciso, se levantó bruscamente, derramando un poco de vino sobre el mantel inmaculado. Quiso acercarse a la puerta de la cocina, escuchar mejor, confirmar que no estaba imaginando cosas, pero se contuvo. No podía ser, era imposible. Regresó a su asiento, intentando calmarse. Seguramente era una coincidencia. Esa oración era común. Muchas madres mexicanas la enseñaban a sus hijos. No significaba nada, pero cuando volvió a su habitación esa noche, sacó del cajón de su mesa de noche la única fotografía que conservaba de su madre. La miró largamente. Como hacía siempre que se sentía vulnerable, Valeria Duarte sonreía a la cámara, joven y hermosa, con un pequeño Marcos de 5 años en brazos. Pasó el dedo por la imagen, deteniéndose en la pequeña cicatriz que ella tenía en la muñeca izquierda, resultado de un accidente de niñez, según le había contado su padre. «¿Dónde estás, mamá?», susurró a la fotografía, como tantas veces antes. «¿Por qué nos dejaste?», esta vez. Sin embargo, la pregunta no quedó flotando en el vacío como siempre. Esta vez, por primera vez en 30 años, sintió que quizás, solo quizás, podría encontrar una respuesta. A la mañana siguiente, Marcos despertó antes de que sonara la alarma. Había dormido mal, con sueños fragmentados donde aparecía su madre llamándolo desde lejos. Se levantó, se duchó rápidamente y se vistió con su habitual traje oscuro hecho a medida. «Buenos días, licenciado. Tiene una videoconferencia con Shanghái a las 10», le recordó Isabel apenas entró a su despacho. «Cancélala», ordenó Marcos, para sorpresa de su asistente. «Necesito que contactes a alguien por mí, un investigador privado, el mejor que puedas encontrar, con discreción absoluta». Isabel lo miró desconcertada. En 3 años trabajando juntos, nunca lo había visto cambiar sus compromisos de trabajo. «¿Está todo bien, señor?» «Perfectamente», respondió cortante. «Y necesito otro favor. Averigua quién es la nueva ayudante de cocina». «¿La nueva? ¿Se refiere a doña Valeria?». Marcos sintió un escalofrío al escuchar aquel nombre. «Valeria,
No podía ser una simple coincidencia. ¿Desde cuándo trabaja aquí? Hace una semana. Carmen la contrató cuando Rosita renunció. Tiene buenas referencias. Trabajó para los Montero y antes para los... Quiero su expediente completo en mi escritorio. Ahora. Isabel asintió y salió. Marcos se quedó inmóvil, mirando por la ventana. Valeria. El mismo nombre que su madre. La misma oración. No creía en casualidades. Su padre le había enseñado bien. En los negocios y en la vida. Nada sucede sin una razón. Media hora después, Isabel volvió con una carpeta y el contacto de un detective privado. Es Rafael Ortiz, ex policía, ahora investigador independiente. Es discreto y eficiente, según mis fuentes. Concierta una cita para hoy mismo, dijo Marcos, tomando la carpeta con el expediente de Valeria Mendoza. Cuando Isabel salió, revisó la documentación. Valeria Mendoza, 60 años, viuda, sin hijos, natural de Veracruz. Referencias laborales de los últimos 20 años, todas impecables. Fotocopia de su identificación oficial. Una mujer de rostro sereno, con ojos tristes y cabello recogido. No se parecía a su madre, o a como recordaba a su madre, pero habían pasado 30 años. La gente cambia. Necesitaba verla en persona. ¿No vas a almorzar, vale?, preguntó doña Lupe, mientras las demás ayudantes salían al pequeño patio trasero a tomar su descanso. Más tarde, quiero terminar de preparar la masa para las empanadas. Como quieras, pero no te mates trabajando. A estos ricos les da igual si nos reventamos o no. Valeria sonrió suavemente. No le había contado a nadie que necesitaba este trabajo más de lo que aparentaba. Su pequeño departamento en Iztapalapa apenas tenía lo básico, y el alquiler estaba atrasado. A su edad, encontrar un empleo estable era casi un milagro. Mientras amasaba, pensaba en lo poco que había visto de la mansión Duarte. Era enorme, pero se sentía vacía, como si nadie realmente viviera allí. Todo estaba en perfecto orden, sin un solo objeto fuera de lugar, sin fotos familiares, sin recuerdos a la vista. ¿Puedo probar esa masa? La voz masculina la sobresaltó. Al girarse, vio a un hombre alto, de traje, parado en la entrada de la cocina. Inmediatamente supo quién era. El porte, la autoridad natural, la frialdad en la mirada, el hijo de Camilo. Señor Duarte, yo no sabía que estaba aquí, balbuceó, secándose las manos en el delantal. Marcos la observaba fijamente, estudiando cada detalle de su rostro, buscando algún indicio que confirmara sus sospechas. Valeria se sintió inquieta bajo aquella mirada penetrante. «Le gusta trabajar aquí, señora. Mendoza». «Valeria Mendoza», respondió ella, bajando la mirada. «Y sí, me gusta mucho. Todos son muy amables». Marcos se acercó unos pasos, notando algo en la muñeca izquierda de Valeria. Una cicatriz pálida, antigua, exactamente en el mismo lugar que su madre tenía una. ¿Cómo se hizo esa cicatriz?, la pregunta. Tan directa e inesperada, hizo que Valeria instintivamente cubriera su muñeca con la otra mano. Un accidente de niña. Me caí sobre vidrios rotos. La misma explicación que su padre le había dado sobre la cicatriz de su madre. El corazón de Marcos latía con fuerza, pero mantuvo el rostro impasible. Me gustaría probar esas empanadas cuando estén listas. Y sin más, salió de la cocina, dejando a Valeria turbada y confundida. ¿Entonces quiere que investigue a una empleada de su casa?, preguntó Rafael Ortiz, un hombre de unos 50 años, con el aspecto desgastado de quien ha visto demasiadas cosas en la vida. Quiero que investigue todo sobre ella. ¿Dónde ha vivido? ¿Con quién? ¿Qué ha hecho en los últimos 30 años? Todo. Estaban en un café discreto del centro, lejos de las zonas frecuentadas por los círculos empresariales. Marcos había insistido en la máxima discreción. ¿Puedo preguntar por qué? ¿No es común que alguien de su posición se interese tanto por una simple cocinera? No le pago para hacer preguntas. Señor Ortiz. El detective asintió, sin inmutarse por la brusquedad. Solo pregunto porque conocer el motivo me ayudaría a saber qué buscar exactamente. Pero si prefiere mantenerlo privado, respeto eso. Marcos dudó un momento. Necesitaba que este hombre entendiera la importancia de la investigación. Pero no quería revelar demasiado. Creo que esta mujer podría estar ocultando algo importante sobre su identidad.
algo relacionado con mi familia. Rafael Ortiz estudió a Marcos con mirada experta. Había hecho suficientes investigaciones para reconocer cuando alguien buscaba respuestas personales, no solo información. Entiendo. Comenzaré hoy mismo. Le advierto que rastrear el pasado de alguien a veces trae sorpresas no siempre agradables. Estoy preparado para cualquier cosa, respondió Marcos, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. Esa noche, Marcos trabajó hasta tarde en su despacho. No podía concentrarse. La imagen de Valeria Mendoza, con su cicatriz idéntica y el mismo nombre que su madre, no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. Isabel entró con una taza de café. Pensé que podría necesitar esto. Son casi las 11. Gracias, respondió él. Sorprendido por el gesto, Isabel dejó la taza sobre el escritorio y se quedó un momento de pie, dudando si hablar o no. Si me permite decirlo, señor, hoy parece diferente. Marcos levantó la mirada de sus documentos. Diferente, distraído, como si algo importante estuviera ocupando su mente. Por un instante, Marcos consideró compartir sus sospechas con ella. Isabel había demostrado ser confiable, discreta, eficiente, pero años de recelo y desconfianza no se superaban fácilmente. Solo estoy cansado, mintió. Ha sido una semana intensa. Isabel asintió, sin creerle del todo. Si necesita algo más, estaré terminando unos informes. Cuando se quedó solo, Marcos sacó nuevamente la fotografía de su madre. La estudió con atención, buscando algún rasgo, algún detalle que pudiera comparar con Valeria Mendoza. La forma de los ojos, quizás, la curva suave de las cejas. De pronto recordó algo más. La voz de su madre cantándole antes de dormir. Se parecía a la de Valeria. No estaba seguro. Los recuerdos de la infancia son frágiles. Se distorsionan con el tiempo. Necesitaba escucharla de nuevo. Escuchar esa oración otra vez. Se levantó decidido. A esa hora, la cocina estaría vacía, pero sabía que en la despensa del fondo había un pequeño radio que las cocineras usaban durante el día. Se instalaba una grabadora allí. Tal vez. ¿En qué estaba pensando? Espiar a sus propios empleados. Esto no era propio de él. Siempre había sido racional, metódico, controlado, y sin embargo, allí estaba, contemplando acciones que jamás hubiera imaginado, movido por una corazonada, por un eco del pasado que se negaba a desaparecer. Volvió a sentarse, intentando calmarse. Rafael Ortiz haría su trabajo. Pronto sabría si sus sospechas tenían algún fundamento o si solo estaba persiguiendo fantasmas. Pero una cosa tenía clara: no descansaría hasta descubrir quién era realmente Valeria Mendoza y por qué había entrado a su casa, a su vida, trayendo consigo el eco de un pasado que creía enterrado para siempre. 3 días después, Rafael Ortiz llamó a Marcos. Su voz sonaba cautelosa al otro lado de la línea. Necesitamos vernos, licenciado. He encontrado algunas inconsistencias. Se reunieron en el mismo café discreto del centro. El detective llegó con una carpeta gastada bajo el brazo y ojeras pronunciadas, señal de que había dormido poco. ¿Qué descubrió?, preguntó Marcos. Apenas se sentó. Rafael abrió la carpeta y extrajo varios documentos. Para empezar, Valeria Mendoza no existe, al menos no antes de 1995. Marcos frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Su primera aparición en registros oficiales es hace 28 años. Certificado de nacimiento, credencial de elector. Todo fue tramitado casi simultáneamente ese año. Rafael deslizó una copia de los documentos hacia Marcos. Antes de eso, nada, como si hubiera aparecido de la nada a los 32 años. Podría ser una inmigrante indocumentada que regularizó su situación, sugirió Marcos. Aunque sabía que era improbable. Pensé lo mismo, pero hay más. El detective sacó otra hoja. Investigué a fondo sus referencias laborales. Todas son reales, pero en 3 de sus empleos anteriores hubo situaciones extrañas. La familia Montero, por ejemplo. El señor Montero despidió a Valeria después de encontrarla husmeando en su despacho privado. Aunque oficialmente renunció por motivos personales, ¿robó algo? No, ese es el punto. No tocó nada valioso. Según lo que pude averiguar, estaba revisando fotografías familiares y documentos personales.
Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y los otros casos? Situaciones similares, siempre mostrando interés inusual en documentos o fotos de las familias para las que trabajaba. Rafael hizo una pausa. Hay algo más inquietante. 3 de las familias para las que trabajó están conectadas con su padre, Camilo Duarte, socios de negocios, viejos amigos de la universidad. ¿Cree que busca algo relacionado con mi padre o con su familia? Rafael dudó antes de continuar. Señor Duarte, para seguir esta investigación de manera efectiva, necesito saber exactamente qué sospecha sobre esta mujer. Marcos guardó silencio un momento, evaluando la situación. Finalmente, extrajo de su bolsillo la fotografía desgastada de su madre y se la pasó al detective. Creo que Valeria Mendoza podría ser esta mujer. Mi madre, Valeria Duarte, desapareció cuando yo tenía 5 años. Mi padre me dijo que nos había abandonado. Rafael estudió la fotografía con atención. El parecido existe, aunque es difícil afirmarlo con seguridad después de 30 años, comentó, devolviendo la foto. ¿Qué más recuerda de su madre? Poco. Era muy pequeño. Marcos dudó. Pero recientemente escuché a Valeria Mendoza rezando una oración, la misma que mi madre me enseñó, y tiene una cicatriz idéntica en la muñeca izquierda. El detective asintió, tomando notas. Necesitaré investigar los registros de su madre, certificado de nacimiento, acta de matrimonio, todo lo que pueda encontrar sobre Valeria Duarte. Mi padre debe tener esos documentos. Preferiría obtenerlos de fuentes oficiales. También necesito investigar si existe algún reporte de persona desaparecida de esa época. No lo hay, afirmó Marcos con seguridad. Mi padre me dijo que ella simplemente se fue, que no quería ser madre ni esposa. Rafael Ortiz lo miró con expresión indescifrable. Con todo respeto, licenciado, en mi experiencia, las personas no suelen desaparecer sin dejar rastro a menos que estén huyendo de algo, o de alguien. En la mansión Duarte, Valeria preparaba el almuerzo mientras tarareaba una vieja canción. Las últimas semanas había notado algo extraño. El señor de la casa aparecía inesperadamente en la cocina, hacía preguntas casuales y la observaba cuando creía que ella no se daba cuenta. Al principio pensó que estaría evaluando su trabajo, pero había algo más en aquella mirada intensa, como si buscara algo en ella. Doña Vale, el señor pidió que prepares tú personalmente su comida hoy, anunció Carmen, entrando a la cocina. Yo, pero eso le corresponde a doña Lupe. Fueron órdenes específicas. Parece que le gustaron tus empanadas el otro día. Cuando Carmen salió, doña Lupe le lanzó una mirada de recelo. Parece que tienes un admirador, comentó con sorna. Ten cuidado, mujer. He visto a muchas como tú perder la cabeza por patrones como él. No digas tonterías, respondió Valeria, molesta. Podría ser mi hijo. La palabra hijo salió de sus labios con un temblor imperceptible para los demás, pero que ella sintió como una punzada en el corazón. Mientras preparaba una sopa de verduras y pescado a la veracruzana, no podía dejar de pensar en las extrañas coincidencias. El apellido Duarte, que tantos recuerdos dolorosos le traía, la edad de Marcos, tan similar a la que tendría su propio hijo si... No, se había prometido no volver a ese lugar oscuro. Su hijo estaba muerto. Camilo se lo había confirmado aquel terrible día, cuando le mostró la noticia del accidente mientras ella estaba escondida, aterrorizada por las amenazas. Un accidente que se llevó la vida del pequeño Marcos, o eso le había hecho creer. Papá, necesito hablar contigo. La voz de Marcos interrumpió los pensamientos de Camilo Duarte, quien revisaba unos contratos en la sala de juntas de Grupo Duarte. A sus 65 años, Camilo seguía manteniendo un control férreo sobre el imperio que había construido, aunque oficialmente su hijo era ahora el presidente. Estoy ocupado, Marcos. ¿No puede esperar? No, no puede. Algo en el tono de Marcos hizo que Camilo levantara la mirada. Conocía bien a su hijo. Lo había moldeado a su imagen y semejanza. Práctico, eficiente, sin sentimentalismos inútiles. Pero ahora notaba algo diferente en sus ojos. Una chispa inquietante. ¿De qué se trata? De mamá. Las palabras cayeron como una losa en la habitación. Camilo se tensó visiblemente. Aunque intentó disimularlo. ¿A qué viene eso ahora? Sabes que no me gusta hablar de ella. Necesito saber exactamente qué pasó. ¿Por qué se fue? ¿Dónde está ahora? Camilo dejó los documentos y se levantó.
acercándose al ventanal que dominaba el skyline de la ciudad. Ya te lo he dicho 1000 veces. Nos abandonó. No quería la vida que tenía con nosotros. Era joven, impulsiva, inmadura. Hizo una pausa. Algunas mujeres no nacen para ser madres, Marcos. ¿Nunca intentaste buscarla? ¿Saber si estaba bien, al menos? Lo último que supe es que se había ido al extranjero, posiblemente a Europa, con otro hombre. Camilo se giró para mirar a su hijo. ¿Por qué estas preguntas ahora, después de tantos años? Marcos dudó. No estaba listo para compartir sus sospechas con su padre. Simple curiosidad. A veces me pregunto cómo sería si ella hubiera decidido quedarse. Pues no lo hizo. La voz de Camilo sonó cortante. Y francamente, fue lo mejor. Te convertí en un hombre fuerte, exitoso, respetado, con ella mimándote y consintiéndote. ¿Quién sabe qué habría sido de ti? Marcos observó a su padre con atención. Siempre había admirado su fortaleza, su determinación implacable, pero ahora, por primera vez, se preguntaba cuánto de esa imagen era real y cuánto una fachada cuidadosamente construida. ¿Sabes que contraté a una nueva cocinera? Se llama Valeria. El efecto fue inmediato y revelador. Camilo palideció visiblemente. Sus manos se crisparon. Valeria, ¿qué edad tiene? Alrededor de 60. ¿Y desde cuándo trabaja para ti? Un par de semanas. ¿Por qué? ¿Te interesa conocerla? Camilo recuperó la compostura con visible esfuerzo. Por supuesto que no. Solo me pareció curioso la coincidencia del nombre. Volvió a sentarse, fingiendo volver a sus documentos. Si me disculpas, tengo trabajo que terminar. Marcos salió de la oficina con la certeza de que su padre ocultaba algo importante relacionado con Valeria. La reacción había sido demasiado evidente, demasiado visceral para tratarse de una simple coincidencia. Mientras conducía de regreso a su mansión, fragmentos de recuerdos infantiles afloraban en su mente, su madre cantándole, su padre discutiendo con ella en voz baja, pensando que él dormía, un portazo en la noche, su padre explicándole a la mañana siguiente, «Mamá tuvo que irse, pero yo siempre estaré aquí». Por primera vez, Marcos se preguntó si toda su vida había estado basada en una mentira. «Señor Ortiz, esto no es lo que acordamos». La voz de Marcos sonaba tensa mientras sostenía el teléfono en su despacho, afuera. La Ciudad de México despertaba bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia. «Lo siento, licenciado, pero es como si alguien hubiera borrado sistemáticamente todos los registros», respondió Rafael. «El acta de matrimonio de sus padres existe, pero el expediente completo de su madre parece haber desaparecido del registro civil. Es como si alguien hubiera querido eliminar cualquier rastro de ella. ¿Es eso posible? Con suficiente dinero e influencias. Todo es posible en este país, especialmente hace 30 años». Marcos se pasó la mano por el cabello, un gesto inusual que revelaba su nerviosismo creciente. ¿Y los testigos? ¿Alguien debe recordar algo? Estoy en eso. Busqué a antiguos empleados de su familia, pero la mayoría ha muerto o desaparecido. Curiosamente, 4 fallecieron en un lapso de 2 años después de la desaparición de su madre. Accidentes, aparentemente. ¿Está sugiriendo que no fueron accidentes? Rafael guardó silencio un momento. Solo digo que hay demasiadas coincidencias, licenciado, y en mi trabajo no creo en tantas casualidades juntas. Cuando colgó, Marcos permaneció inmóvil, contemplando la fotografía de su madre que ahora mantenía sobre su escritorio. La puerta se abrió suavemente e Isabel entró con una taza de café. El señor caballero llamó para confirmar la reunión de las 11, informó, dejando la taza frente a él. ¿Sigue en pie? Cancélala. No, mejor aún. Ve tú en mi lugar. Marcos la miró directamente. Confío en tu criterio, Isabel. Ella pareció sorprendida por el cumplido inesperado. Gracias, señor. ¿Puedo preguntar si está todo bien? Últimamente parece preocupado. Marcos dudó. Necesitaba a alguien de confianza en quien apoyarse. Y en estos años Isabel había demostrado una lealtad y discreción impecables. Estoy investigando un asunto familiar, algo personal. Isabel asintió, sin presionar. Si necesita ayuda, sabe que puede contar conmigo. Cuando se quedó solo, Marcos tomó una decisión. Necesitaba acercarse más a Valeria, observarla, hablar con ella, buscar más coincidencias, más pistas. Si realmente era su madre,
¿Por qué no se había dado a conocer? ¿Por qué esta farsa? Y si no lo era, ¿por qué tantas coincidencias inquietantes? ¿El señor quiere qué? Carmen miraba a Marcos como si hubiera perdido la razón. Quiero tomar mis comidas en la cocina. Me siento solo en ese comedor tan grande, explicó él, intentando sonar casual. Pero señor, no es apropiado. El personal se sentiría incómodo. Es mi casa, Carmen. Puedo comer donde me plazca. Sin darle oportunidad de protestar más, Marcos entró a la cocina. El personal detuvo sus actividades de golpe, mirándolo con asombro. Valeria, que preparaba una ensalada, alzó la vista sobresaltada. «Buenos días», saludó Marcos con una sonrisa que rara vez mostraba. «Espero no interrumpir. Me gustaría desayunar aquí hoy, si no les molesta». El silencio incómodo fue roto por doña Lupe, quien rápidamente dispuso un lugar en la pequeña mesa donde comía el personal. «Por supuesto, señor Duarte. Un honor». Mientras desayunaba, Marcos observaba discretamente a Valeria, quien trabajaba con la cabeza baja, evitando su mirada. Notó sus manos, delgadas pero fuertes, con dedos largos como los suyos. ¿Sería posible que esas manos lo hubieran acunado alguna vez? «Está delicioso», comentó. Tras probar unos chilaquiles. «¿Quién los preparó?» «Doña Valeria, señor», respondió Carmen, quien permanecía de pie como si temiera que algo saliera mal. «Felicidades, doña Valeria. Me recuerdan a unos que comía cuando niño». Valeria levantó la mirada brevemente. «Gracias, señor. Es una receta tradicional de mi pueblo». «¿Y de dónde es usted?» «De Veracruz». «Señor, qué casualidad. Mi madre también era de allá». El tenedor de Valeria tembló ligeramente, un detalle que no escapó a la atenta mirada de Marcos. «El mundo es pequeño», murmuró ella, volviendo a su trabajo. «Ciertamente lo es». Isabel revisaba documentos en su escritorio cuando Marcos la llamó a su despacho. «Necesito que me hagas un favor personal», dijo apenas ella entró. «Quiero que te acerques a doña Valeria, que hables con ella. Hazle preguntas sobre su pasado, su familia, de manera casual, por supuesto». Isabel lo miró perpleja. «¿Puedo preguntar por qué tanto interés en esta señora?» Marcos dudó. Podía ordenarle que lo hiciera sin explicaciones, pero algo le decía que necesitaba su comprensión, su apoyo genuino. «Siéntate, Isabel. Esto que voy a contarte no puede salir de aquí». Durante los siguientes minutos, Marcos le explicó sus sospechas, mostrándole la fotografía de su madre y relatándole las coincidencias que había notado. Isabel escuchó atentamente, sin interrumpir. «Es increíble», dijo finalmente. «Si resulta ser cierto, sería como una de esas telenovelas que mi abuela veía. La vida a veces supera cualquier ficción. Pero ¿por qué no decírselo directamente? Preguntarle sin rodeos. No puedo arriesgarme a espantarla. Si realmente es mi madre y ha mantenido esta farsa, debe tener razones poderosas». Marcos hizo una pausa. «Además, mi padre está actuando extraño desde que le mencioné su nombre». Isabel asintió, pensativa. «Lo haré. Me acercaré a ella». «Gracias, Isabel. No sé en quién más confiar ahora mismo. Puede confiar en mí, señor, siempre». Cuando Isabel salió, Marcos volvió a centrarse en los pocos datos que Rafael había conseguido. La frustración lo invadía. Cada pista conducía a un callejón sin salida, como si alguien hubiera levantado muros de papel en torno al pasado, documentos falsos, expedientes incompletos, testigos silenciados. ¿Quién tendría tanto poder e influencia para lograr algo así? La respuesta era dolorosamente obvia, pero se resistía a aceptarla. Esa tarde, Isabel bajó a la cocina con el pretexto de buscar un té para el dolor de cabeza. Encontró a Valeria sola, preparando la cena. «¿Le molesta si me quedo un rato? El ruido de las oficinas me está matando», dijo Isabel con una sonrisa amable. «Por supuesto que no, niña. Siéntate». Isabel observó a Valeria trabajar. Había algo maternal en sus movimientos, en la forma en que sonreía brevemente al probar una salsa, en sus manos que parecían saber exactamente qué hacer. «¿Tiene hijos, doña Vale?». La pregunta, aparentemente inocente, hizo que Valeria dejara de picar verduras por un segundo. «No, nunca tuve ese privilegio». «¿Nunca se casó?». «Sí, hace mucho tiempo, pero mi esposo murió y no tuvimos hijos». Isabel notó cómo evitaba su mirada.
como sus manos se movían nerviosas. «Qué triste. Yo tampoco tengo familia, ¿sabe? Mis padres murieron cuando era adolescente. Lo siento mucho. Fue hace tiempo. Mi abuela me crió, pero también falleció hace años». Isabel hizo una pausa. «A veces pienso que por eso trabajo tanto. No tengo a nadie esperándome en casa». Valeria la miró con genuina compasión. «Todos necesitamos a alguien, niña. Nadie debería estar completamente solo. El licenciado Duarte también está solo, ¿no cree? Esta casa tan grande, sin familia. Tiene a su padre. Sí, pero no parecen muy cercanos. Nunca lo he visto sonreír cuando habla con él». Valeria guardó silencio, como si meditara sobre esto. «A veces las relaciones entre padres e hijos son complicadas», dijo finalmente. Sabía que su madre los abandonó cuando él era pequeño. Isabel observó atentamente la reacción de Valeria. Sus manos se detuvieron completamente esta vez. Su rostro palideció ligeramente. «No, no lo sabía. Nunca habla de ella. Pero creo que esa herida nunca sanó». Valeria se giró, fingiendo buscar algo en la alacena, pero Isabel alcanzó a ver cómo se secaba discretamente una lágrima. «Las madres no abandonan a sus hijos sin razón, niña», susurró Valeria. A veces el mundo es más complicado de lo que parece». Isabel sintió un escalofrío. Había algo en el tono de Valeria, una mezcla de dolor antiguo y conocimiento profundo, que la convenció de que Marcos podría tener razón. Esta mujer guardaba un secreto. ¿Un viaje de negocios? Ahora, Camilo Duarte miraba a su hijo con una mezcla de incredulidad y sospecha desde el otro lado de la mesa en el restaurante exclusivo, donde solían almorzar cada semana. «La fusión con Grupo Montejo está en su fase crítica. No puedes irte. Serán solo 3 días», respondió Marcos con calma estudiada. «Isabel puede manejar los detalles en mi ausencia. Es perfectamente capaz». «¿Y desde cuándo confías tanto en tu asistente?» «Desde que ha demostrado ser más leal que muchos ejecutivos que llevan años en la empresa». Camilo bebió un sorbo de su whisky. Evaluando a su hijo, algo había cambiado en Marcos en las últimas semanas. Una nueva determinación en su mirada, una independencia que no le agradaba. «¿A dónde irás exactamente?» «Monterrey. Quiero revisar personalmente la planta antes de cerrar el trato». La mentira salió con naturalidad. En realidad, Marcos no iría a ninguna parte. Permanecería en la ciudad, hospedado discretamente en un hotel, desde donde podría moverse con libertad para continuar su investigación sin la vigilancia constante de su padre. «Te noto diferente, hijo», dijo Camilo finalmente. «¿Hay algo que quieras contarme?» «Todo está bien. Papá, solo estoy reevaluando algunas cosas de mi vida. ¿Esto tiene que ver con esa cocinera? ¿Con tus preguntas sobre tu madre?» Marcos mantuvo el rostro impasible, aunque por dentro su corazón se aceleró. Su padre siempre había sido perspicaz, especialmente cuando se trataba de detectar amenazas a su control. «No todo gira alrededor del pasado, papá. A veces se trata del futuro». «Todo está listo, señor», confirmó Isabel, entregándole una pequeña maleta. «El hotel está reservado bajo el nombre que pidió. El señor Ortiz lo esperará allí a las 4. Se encontraban en el estacionamiento subterráneo de la torre corporativa. Lejos de miradas indiscretas, Marcos había planeado cuidadosamente esta falsa partida. Saldría oficialmente rumbo al aeropuerto, pero Isabel lo llevaría a un hotel boutique en La Condesa, donde se registraría bajo un nombre falso. «¿Hablaste nuevamente con Valeria?» «Sí, ayer. Le mencioné casualmente que usted estaría fuera unos días». Pareció aliviada. ¿Aliviada? Como si la presión disminuyera. «Ha estado notablemente tensa desde que usted comenzó a frecuentar la cocina». Marcos asintió pensativo. «¿Descubriste algo más?» «Nada concreto, pero hubo algo». Isabel dudó. «Cuando hablé sobre su madre abandonándolo, ella dijo algo extraño, que las madres no abandonan a sus hijos sin razón, como si supiera más de lo que decía. Mantén los ojos abiertos en mi ausencia. Cualquier cosa inusual, llámame de inmediato. Lo haré. Y señor, tenga cuidado. Si sus sospechas son ciertas, esto podría ser más peligroso de lo que parece». Marcos la miró sorprendido. Era la primera vez que Isabel expresaba preocupación personal por él. «Lo tendré. Gracias, Isabel». En el hotel, Rafael esperaba con nuevos descubrimientos,
Su expresión seria anticipaba noticias importantes. Encontré algo. Licenciado. Una necrológica de 1997. Obituario de Marcos Duarte, hijo de Valeria y Camilo Duarte, fallecido a los 7 años en un trágico accidente. Marcos sintió que el piso se movía bajo sus pies. Eso es imposible. Yo soy Marcos Duarte. Exactamente. Alguien falsificó su muerte. Rafael extendió un recorte amarillento. Este obituario apareció en un periódico local de Veracruz. Nada importante. Fácil de pasar desapercibido en la capital, pero lo suficiente para que alguien creyera que el niño había muerto. Alguien como mi madre. La voz de Marcos sonaba hueca. Es una posibilidad. Si pensaba que usted estaba muerto, explicaría por qué nunca intentó contactarlo. Marcos se dejó caer en una silla, tratando de procesarlo. Mi padre le hizo creer que yo había muerto. Pero, ¿por qué? Aún no lo sé. Pero hay más. Rafael extrajo otro documento. Encontré un reporte policial de 1995. Valeria Duarte fue acusada de malversación de fondos y fraude. La denuncia la presentó su esposo, Camilo Duarte. Eso es ridículo. Mi madre no era una delincuente. La orden de aprehensión nunca se ejecutó. Ella desapareció antes. Y curiosamente, un año después, Camilo retiró los cargos, cuando ya era imposible localizarla. Las piezas comenzaban a encajar, formando un patrón oscuro y perturbador. Mi padre la acusó falsamente, la obligó a huir, y luego le hizo creer que yo había muerto, murmuró Marcos, más para sí mismo que para Rafael. La pregunta es, ¿por qué? Hay alguien que podría saberlo, dijo Rafael. Encontré a Dolores Suárez, la antigua ama de llaves de su familia. Vive en un asilo en Cuernavaca, según mis fuentes. Estaba muy cercana a su madre. Está viva. ¿Por qué no murió como los demás? Quizás porque no sabía demasiado, o porque alguien la protegió. En cualquier caso, está muy enferma ahora. Si queremos hablar con ella, debe ser pronto. Mientras Marcos investigaba, Valeria enfrentaba sus propios demonios en la mansión. La supuesta ausencia del dueño de la casa le había dado un respiro temporal, pero algo más la inquietaba. Las preguntas de Isabel sobre su pasado, sobre madres e hijos, habían removido recuerdos que creía sepultados. Esa noche, sola en su pequeño cuarto en la zona de servicio, Valeria sacó de debajo del colchón una caja de metal desgastada. Dentro, envuelto en un pañuelo bordado, guardaba su tesoro más preciado, una fotografía rota por la mitad, donde aparecía ella, 30 años más joven, sosteniendo a un pequeño niño de 5 años. La otra mitad, donde debería estar el padre, había sido cortada cuidadosamente. «Mi niño», susurró, acariciando la imagen amarillenta. «Mi Marquitos». Cuántas noches había llorado por él, imaginando la vida que podrían haber tenido juntos. El dolor nunca disminuyó, solo aprendió a vivir con él, a respirar a pesar de la constante opresión en el pecho. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Guardó apresuradamente la fotografía y abrió, encontrándose con el rostro serio de Carmen. «El señor Camilo Duarte está en la casa. Pregunta por ti». Valeria sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Por mí? ¿Estás segura?» «Completamente. Te espera en el despacho». Con piernas temblorosas, Valeria siguió a Carmen por los pasillos silenciosos de la mansión. Después de 30 años, iba a enfrentarse nuevamente al hombre que había destruido su vida. En el despacho, Camilo Duarte la esperaba de pie junto al ventanal, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Al oírla entrar, se giró lentamente. «Valeria», dijo, como si saboreara cada sílaba. «Ha pasado tanto tiempo». Ella permaneció en silencio, su mirada fija en aquel rostro que, a pesar de los años, seguía inspirándole el mismo terror. «¿No vas a saludar a tu antiguo esposo?» Camilo sonrió sin alegría. «Después de todo, alguna vez fuimos familia. ¿Qué quieres, Camilo?» Directo al grano. Como siempre, Camilo se acercó, estudiándola. «Quiero saber por qué estás aquí, en la casa de mi hijo, usando un nombre falso. Necesitaba trabajo. No sabía que esta era su casa cuando solicité el puesto. Y cuando lo descubriste, ¿por qué no te fuiste?» Valeria apretó los puños, reuniendo valor. «Porque es un buen trabajo. Paga bien. No tengo por qué irme». Camilo se acercó más,
hasta que ella pudo oler su colonia cara, el mismo aroma que usaba 30 años atrás. Ambos sabemos que eso es mentira. ¿Qué buscas realmente? Venganza, dinero. No quiero nada de ti. Mi hijo ha estado haciendo preguntas. Valeria, sobre su madre, sobre el pasado. La voz de Camilo se tornó amenazante. Si descubro que has hablado con él, no sabe quién soy, y no tengo intención de decírselo. ¿Por qué habría de creerte? Porque ya me quitaste a mi hijo una vez, Camilo. La voz de Valeria se quebró. No permitiré que lo uses para lastimarme de nuevo. Un silencio denso se instaló entre ellos. Finalmente, Camilo retrocedió un paso. Estaré vigilándote. Un solo movimiento en falso y te arrepentirás. Recuerda que aún tengo poder suficiente para destruirte. Cuando Valeria regresó a su habitación, temblaba incontrolablemente. El encuentro había reabierto todas las heridas, todos los miedos, pero también había encendido algo que creía extinto, la esperanza, porque si Marcos estaba haciendo preguntas sobre su madre, si estaba buscando respuestas, significaba que quizás, solo quizás, había una oportunidad de recuperar lo que le habían arrebatado tantos años atrás. El asilo Atardecer Dorado, en Cuernavaca, distaba mucho de lo que su nombre prometía. Un edificio deteriorado de 2 plantas, con pintura descascarada, y un jardín descuidado donde algunos ancianos miraban al vacío sentados en sillas de plástico. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Marcos, contemplando el lugar con desconcierto. Vestía ropa casual y gafas oscuras, un disfraz simple pero efectivo para quien estaba acostumbrado a trajes italianos y apariciones en revistas de negocios. La trajeron hace 5 años, cuando cerró la casa de su hermana, explicó Rafael mientras estacionaba. No es el Ritz, pero es lo que su pensión podía pagar. Entraron al edificio, donde el olor a desinfectante barato y comida institucional les dio la bienvenida. Una enfermera de mediana edad los recibió con mirada suspicaz. «Venimos a ver a Dolores Suárez», informó Rafael, mostrando una identificación falsa que lo acreditaba como trabajador social. «¿Doña Lolita casi no recibe visitas?» La mujer los miró con curiosidad. «¿Son familiares? ¿Sobrinos lejanos?», improvisó Marcos. «Estamos haciendo un árbol genealógico familiar». La enfermera pareció aceptar la explicación. Habitación 24, al fondo del pasillo. No la cansen mucho. Está delicada. El cuarto era pequeño, pero sorprendentemente limpio. Junto a la ventana, en una mecedora, una mujer diminuta tejía algo indefinible con manos temblorosas. A pesar de su fragilidad, sus ojos oscuros mantenían una chispa de lucidez. «Doña Dolores», saludó Rafael suavemente. «Mi nombre es Rafael Ortiz. Este es...» «Sé quién es», interrumpió la anciana con voz firme, sus ojos fijos en Marcos. «Tienes los ojos de tu madre, muchacho». Marcos sintió una oleada de emoción que no esperaba. Esta mujer había conocido a su madre. La recordaba. «¿Trabajó usted para mis padres?», preguntó acercándose. «Fui ama de llaves de los Duarte durante 23 años. Vi crecer a tu padre, y luego te vi nacer a ti». Dolores dejó su tejido a un lado. «Nunca pensé que viviría para verte de nuevo, Marquitos. ¿Qué sucedió con mi madre? ¿Por qué desapareció?». La anciana suspiró profundamente, como si se preparara para levantar un gran peso. «Tu padre nos dijo que nos había abandonado, que se había ido con otro hombre», murmuró Marcos. Una risa amarga escapó de los labios arrugados de Dolores. «Otro hombre. Tu madre solo vivía para ti, muchacho. Eras su sol y su luna», negó con la cabeza. Lo que pasó fue mucho peor. Dolores les contó que Valeria había descubierto documentos comprometedores en el despacho de Camilo, pruebas de fraudes masivos, sobornos a funcionarios gubernamentales, incluso conexiones con dinero del narcotráfico en los inicios del Imperio Duarte. Cuando lo confrontó, él se volvió loco de furia, la amenazó, dijo que si hablaba, te perdería para siempre, que diría que ella era una madre incompetente, que él tenía dinero para comprar jueces, abogados, a quien fuera necesario. ¿Y ella le creyó? Tu padre ya había demostrado su poder destruyendo a antiguos socios. Valeria sabía de lo que era capaz. Dolores hizo una pausa, recuperando el aliento. Pero aún así, no se quedó callada. Amenazó con denunciarlo si no cambiaba. Si no devolvía el dinero, dijo que no quería que su hijo creciera con ese ejemplo.
Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Esa noche, tu padre vino a verme. Me dijo que Valeria planeaba huir contigo, que quería separarlo de su hijo. Me ordenó que te mantuviera en tu habitación, que no te dejara salir bajo ninguna circunstancia. ¿Y usted obedeció? La voz de Marcos temblaba. Era otro tiempo, muchacho. Uno no desobedecía a Camilo Duarte. Dolores bajó la mirada. Esa misma noche oí gritos, discutían en el despacho. Cuando todo quedó en silencio, vi a tu madre salir corriendo de la casa con el rostro desencajado. No llevaba nada, ni una maleta, como quien huye por su vida. ¿No intentó llevarse a Marcos?, preguntó Rafael. Camilo le dijo que si intentaba acercarse al niño, lo pagaría caro. No sé exactamente qué pasó esa noche en el despacho, pero Valeria salió de allí como un animal herido que solo piensa en sobrevivir. Marcos se levantó y caminó hacia la ventana, intentando controlar sus emociones. Toda su vida había creído que su madre lo había abandonado por egoísmo, y ahora descubría que había sido víctima de las manipulaciones de su padre. ¿Pero por qué nunca volvió? ¿Por qué no intentó contactarme cuando crecí? Dolores lo miró con infinita tristeza. Porque tu padre le hizo creer que estabas muerto. La habitación pareció congelarse con esas palabras. Un año después, Camilo me mandó a Veracruz con un recado para Valeria. Me hizo buscarla, asegurándose de que la encontraría. Debía entregarle un sobre con recortes de periódico sobre un accidente donde habías fallecido. Todo era falso, por supuesto, pero parecía auténtico. Usted sabía que era mentira, y aún así lo hizo, acusó Marcos, con amargura. Para entonces, tu padre ya había eliminado a quienes sabían demasiado. Mi hermano, que era su chofer, murió en un accidente. Mi sobrina, que trabajaba en su oficina, se ahogó durante unas vacaciones. Dolores lo miró directamente. Me dejó vivir porque necesitaba que entregara ese mensaje. Y después, porque sabía que nadie creería a una vieja sirvienta sin educación por encima del gran Camilo Duarte, Rafael se acercó a la anciana. Doña Dolores, ¿estaría dispuesta a declarar todo esto formalmente? Ella sonrió con tristeza. ¿Para qué, muchacho? Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. Un mes, tal vez menos. Para hacer justicia, intervino Marcos, regresando junto a ella, para que mi madre sepa la verdad, para que todos la sepan. Dolores extendió una mano temblorosa y tocó el rostro de Marcos. «Te pareces tanto a ella», suspiró. «Lo haré, pero debes prometerme algo. Cuando encuentres a tu madre, dile que siempre recé por ustedes, que nunca dejé de pensar en el daño que ayudé a causar». Al salir del asilo, Marcos sentía que el mundo había cambiado. Su furia crecía con cada pieza de este rompecabezas macabro que iba descubriendo. «Voy a confrontarlo», dijo mientras subían al auto. «Quiero escucharlo de su propia boca». «No es prudente», advirtió Rafael. «Su padre es un hombre peligroso, si ha llegado tan lejos para ocultar la verdad. Es mi padre, no me hará daño. ¿Está seguro de eso? Ya destruyó a su propia esposa». Marcos no respondió. La imagen que tenía de su padre se desmoronaba, revelando a un monstruo que no había querido ver, un hombre capaz de separar a una madre de su hijo, de inventar su muerte, de eliminar testigos incómodos. Mientras regresaban a la Ciudad de México, Marcos tomó una decisión. Esa misma noche enfrentaría a Camilo Duarte y le exigiría la verdad, sin importar las consecuencias. La mansión de Camilo en Lomas de Chapultepec brillaba bajo las luces nocturnas cuando Marcos llegó sin anunciarse. El mayordomo pareció sorprendido, pero lo condujo al despacho donde su padre revisaba documentos. «Marcos, pensé que estabas en Monterrey». Camilo se levantó, genuinamente sorprendido. «¿Pasó algo con la negociación?» «Nunca hubo ninguna negociación, papá. Nunca salí de la ciudad». Camilo frunció el ceño. «No entiendo. ¿De qué se trata todo esto? ¿De mamá? ¿De lo que le hiciste?» La expresión de Camilo cambió sutilmente. Un destello de alarma en sus ojos rápidamente controlado. «¿Qué tonterías estás diciendo? Tu madre nos abandonó. Lo sabes perfectamente». «Mentira». Marcos avanzó hacia él. «Hablé con Dolores Suárez. Me contó todo. Las amenazas. Cómo la obligaste a huir. Cómo le hiciste creer que yo había muerto». Camilo palideció, pero mantuvo la compostura. «¿Le crees a una vieja senil por encima de tu propio padre? Valeria siempre fue inestable.
manipuladora. Basta, gritó Marcos, golpeando el escritorio. Por una vez en tu vida, dime la verdad. ¿Por qué lo hiciste? Ambos se miraron fijamente, el silencio cargado de décadas de mentiras. Finalmente, Camilo se dejó caer en su sillón. Repentinamente envejecido, ella iba a destruirlo todo, murmuró. Todo lo que había construido, mi reputación, mi imperio. ¿Por qué descubrió tus negocios sucios? No lo entiendes. Era una época diferente. Todos lo hacían. La única forma de sobrevivir en este país. Así que arruinaste su vida, nos separaste. Lo hice por ti, insistió Camilo, con una nota desesperada en su voz. Ella quería llevarte, criarte en la pobreza, lejos de las oportunidades que yo podía darte. Marcos lo miró con desprecio. No, lo hiciste por ti mismo. Siempre ha sido así. Se dio la vuelta para marcharse, pero el sonido de un golpe sordo lo detuvo. Al girarse, vio a su padre desplomado en el suelo, agarrándose el pecho, el rostro contorsionado de dolor. «Papá», corrió hacia él, toda su furia transformada en preocupación. «¡Ayuda!», gritó hacia la puerta. «Llamen a una ambulancia». Mientras esperaban a los paramédicos, Camilo aferró la mano de su hijo con sorprendente fuerza. «Lo siento», susurró, con lágrimas en los ojos. «Lo siento tanto. Hijo mío, tu madre, Valeria, ella vive. Tienes que encontrarla». Y entonces sus ojos se cerraron, y su agarre se aflojó, dejando a Marcos con la sensación de que el mundo entero acababa de cambiar para siempre. Las luces blancas del pasillo del Hospital Privado San Ángel se reflejaban en el suelo de mármol pulido. Marcos llevaba 3 horas sentado en la sala de espera, con la mirada fija en las puertas por donde habían llevado a su padre. A su lado, Laura, la secretaria personal de Camilo, hablaba por teléfono en voz baja, cancelando reuniones y notificando a socios cercanos. «Señor Duarte», un médico de expresión grave se acercó. «Su padre está estable. Sufrió un infarto agudo, pero llegamos a tiempo. ¿Puedo verlo? Solo unos minutos. Necesita descansar». En la habitación, Camilo parecía disminuido entre sábanas blancas y tubos. El hombre que siempre había proyectado poder y seguridad, ahora lucía frágil, vulnerable. Al ver a Marcos, intentó incorporarse. «Quédate quieto», ordenó Marcos acercándose. «El doctor dijo que debes descansar. Necesito decirte, explicarte todo». La voz de Camilo era apenas un susurro. «Ahora no, papá. Cuando estés mejor». «No». Camilo aferró su mano con inesperada fuerza. «Podría no tener otra oportunidad. Escúchame». Y así, conectado a monitores que registraban cada latido de su corazón, Camilo Duarte comenzó a confesar los pecados que había ocultado durante 3 décadas. Le contó cómo, a principios de los años 90, había estado al borde de la quiebra, cómo, desesperado, había aceptado lavar dinero para un cartel emergente a cambio de préstamos que salvaron su imperio, cómo esa primera transgresión llevó a otras, sobornos, documentos falsificados, incluso amenazas a competidores. Valeria encontró los documentos, continuó, su respiración laboriosa. Me confrontó, amenazó con denunciarme. Dijo que no permitiría que su hijo creciera con un criminal como padre. ¿Por eso la obligaste a irse? ¿Para silenciarla? Tuve miedo, admitió Camilo, evitando su mirada. Si ella hablaba, lo perdería todo, mi libertad, mi fortuna y a ti. Así que la acusaste falsamente de fraude. Le hiciste creer que yo había muerto. Camilo cerró los ojos, como si no soportara ver el desprecio en los ojos de su hijo. Fue el peor error de mi vida. Creí que podría compensarte por la ausencia de tu madre, dándote todo lo que el dinero podía comprar. Ella nunca me abandonó, murmuró Marcos, las palabras cargadas de una mezcla de alivio y dolor. Todo este tiempo, cuando se fue esa noche, pensé que volvería por ti. Estaba preparado. Tenía los documentos para incriminarla, contactos en la policía. Camilo hizo una pausa, luchando por respirar, pero pasaron semanas y no regresó. Descubrí que se había refugiado con una prima en Veracruz, y le enviaste la noticia falsa de mi muerte, para asegurarte de que nunca volviera. Pensé que era la única forma de mantenerla alejada definitivamente. La voz de Camilo se quebró. Después de eso, parte de mí murió también, Marcos. He vivido con esta culpa cada día.
He soñado con el rostro de tu madre cada noche. Un silencio pesado cayó entre ellos. Finalmente, Marcos habló, su voz controlada pero cargada de emoción. Valeria Mendoza, la cocinera en mi casa, es ella, ¿verdad? Camilo asintió débilmente. La reconocí de inmediato cuando fui a tu casa, a pesar de los años. Sus ojos son los mismos. ¿Por qué no me dijo quién era? ¿Por qué esta farsa? ¿Por qué aún me teme, hijo? ¿Y por qué? Camilo dudó, como si las siguientes palabras le causaran dolor físico. Porque Alberto Montejo, mi abogado, se encargó de intimidarla. Él ha sido mi mano derecha en esto. Siempre supo la verdad. El monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos más rápidos. Una enfermera entró apresuradamente. Necesito que salga, señor. Su padre debe calmarse. Antes de que Marcos pudiera protestar. Lo escoltaron fuera de la habitación. Se quedó en el pasillo, abrumado por las revelaciones, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Su teléfono vibró. Era Isabel. Señor, hay algo que debe saber, dijo sin preámbulos. Acabo de ver al licenciado Montejo en la mansión. Entró al despacho de su padre con una llave propia. Parecía buscar algo con urgencia. Montejo. El nombre resonó en la mente de Marcos. El hombre que había ayudado a su padre a separarlo de su madre estaba ahora, probablemente, intentando eliminar pruebas. No dejes que te vea, instruyó Marcos. Voy para allá, en la mansión Duarte. Isabel observaba discretamente desde la sala contigua, mientras Alberto Montejo revolvía cajones y archivadores en el despacho de Camilo. A sus 65 años, Montejo mantenía el aire distinguido y la frialdad calculadora que lo habían convertido en el abogado más temido del mundo corporativo mexicano. Lo vio extraer una carpeta de cuero de una caja fuerte, oculta tras un cuadro, y examinar su contenido con expresión grave. Después, sacó su teléfono. «Tenemos un problema», lo escuchó decir. Duarte habló con su hijo. «Sí, todo. No, aún no he encontrado los originales, pero deben estar aquí». Isabel se tensó cuando Montejo se dirigió hacia la puerta. Se ocultó rápidamente tras un pilar, conteniendo la respiración mientras el abogado pasaba a pocos metros, aún hablando por teléfono. La vieja cocinera es el menor de nuestros problemas ahora. Si estos documentos salen a la luz, todos caeremos con Camilo. Cuando Montejo se marchó, Isabel salió de su escondite. Dudó un momento, pero su lealtad hacia Marcos prevaleció. Entró al despacho. Dispuesta a descubrir qué documentos eran tan importantes, Valeria no podía dormir. La visita de Camilo días atrás la había dejado en un estado de constante ansiedad. Presentía que algo estaba sucediendo, algo que alteraría nuevamente el frágil equilibrio de su vida. Un golpe en su puerta la sobresaltó. Al abrir, encontró a Isabel, pálida y agitada. «Doña Vale, necesito hablar con usted. Es urgente». «¿Qué pasa, niña? Pareces asustada. El señor Camilo está en el hospital. Tuvo un infarto después de discutir con Marcos». Valeria se llevó una mano al pecho, sintiendo una mezcla confusa de emociones. A pesar de todo el daño que Camilo le había causado, nunca había deseado su muerte. Está estable, por ahora, pero hay algo más. Isabel dudó. Creo que confesó todo a Marcos, sobre usted. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. ¿Te lo dijo él? No directamente, pero... Escuché al licenciado Montejo hablando. Parecía preocupado porque Camilo había revelado algo importante, y mencionó a la vieja cocinera. Valeria se sentó lentamente en su cama, las piernas repentinamente débiles. «Si Marcos sabe quién soy yo...» «Doña Vale». Isabel la interrumpió, sentándose a su lado. «¿Es verdad? No es así. Usted es Valeria Duarte, la madre de Marcos». Después de un largo silencio, Valeria asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Llevo 30 años sin poder pronunciar su nombre como mi hijo», susurró. 30 años creyendo que estaba muerto, hasta que vi su foto en una revista hace 6 meses. Por eso vino a trabajar aquí. Necesitaba verlo, confirmar que era él, pero tenía miedo. Camilo siempre me advirtió que si me acercaba a Marcos, lo pagaría caro. Isabel tomó las manos arrugadas entre las suyas. «Ya no tiene que temer. Marcos ha estado buscando la verdad. Contrató un detective. Ha estado investigando». «¿Por qué?». La voz de Valeria tembló.
¿Por qué ahora, después de tantos años? Porque la escuchó rezar, la misma oración que usted le enseñó cuando era niño. Una risa mezclada con llanto escapó de los labios de Valeria. Esa oración, la he repetido cada noche desde que nos separaron. Era mi forma de sentirme conectada con él. El teléfono de Isabel sonó, interrumpiendo el momento. Era un mensaje de Marcos. Estoy llegando. Montejo se llevó documentos importantes. Ten cuidado. Doña Vale, tenemos que irnos, dijo Isabel, repentinamente alerta. El licenciado Marcos viene hacia acá. Pero no me gusta esto. Montejo parecía dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerse. ¿Protegerse de qué? No lo sé exactamente. Pero mencionó documentos que podrían hacer caer a todos, y me temo que usted sabe demasiado. Un ruido en el pasillo las alertó, pasos pesados acercándose. Salga por la puerta de servicio, susurró Isabel. Vaya al jardín trasero y espere junto a la fuente, iré a buscarla cuando sea seguro. No puedo irme ahora. No cuando por fin podría ver a mi hijo, hablar con él. Lo hará, se lo prometo, pero ahora mismo no sabemos quién está ahí afuera. Valeria tomó su pequeña caja de metal con la fotografía y siguió a Isabel hasta la puerta trasera. La noche era fría y oscura, y mientras avanzaba hacia el jardín, el miedo que había sido su compañero durante décadas volvió a invadirla. Pero esta vez había algo diferente, un rayo de esperanza que iluminaba el camino por delante. Su hijo sabía la verdad. Después de 30 años, Marcos por fin sabía que ella nunca lo había abandonado, y eso, pensó mientras se ocultaba entre las sombras, era suficiente para darle fuerzas para enfrentar lo que viniera. El auto de Marcos atravesaba a toda velocidad las calles nocturnas de la Ciudad de México. Su mente era un torbellino de emociones, la confesión de su padre, la certeza de que Valeria Mendoza era realmente su madre, y ahora la alarmante noticia de que Alberto Montejo podría estar destruyendo evidencias cruciales. Intentó llamar a Isabel nuevamente, pero solo obtuvo el buzón de voz. Un mal presentimiento lo invadió mientras se acercaba a su mansión. Al llegar, notó algo extraño. La puerta principal estaba entreabierta y las luces del vestíbulo apagadas. El silencio era absoluto, inquietante. Isabel llamó, entrando cautelosamente. «Carmen». Ninguna respuesta. Sacó su teléfono y marcó a Rafael Ortiz. «Rafael, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Algo no está bien». Mientras esperaba, Marcos recorrió la planta baja. En la cocina encontró platos a medio lavar, como si alguien hubiera interrumpido sus tareas repentinamente. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio manchas oscuras en el suelo que parecían sangre. Subió rápidamente a las habitaciones del personal. La puerta del cuarto de Valeria estaba abierta, la cama deshecha, pero sin señales de ella. En el suelo, una fotografía rota llamó su atención. Una mujer joven sosteniendo a un niño pequeño. Era él, y era su madre. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Tenemos a tu madre y a tu asistente. Si quieres verlas con vida, ven solo al almacén abandonado de Grupo Duarte en Vallejo. Sin policía. Tienes 1 hora». Marcos sintió que la sangre se le helaba. Alberto Montejo no solo había tomado documentos, se había llevado a su madre y a Isabel. Cuando Rafael llegó 15 minutos después, Marcos ya había tomado una decisión. «Han secuestrado a mi madre y a Isabel. Tengo que ir». «Es una trampa», advirtió Rafael. «Montejo está desesperado. Los documentos que tu padre guardaba probablemente lo incriminan a él también. No puedo arriesgar sus vidas. Al menos déjame ir contigo». «Tengo experiencia. Fui policía». Marcos asintió, agradecido. «Pero tendrás que esperar afuera. Si entro con alguien, podrían matarlas». Mientras se dirigían al almacén, Marcos intentaba ordenar sus pensamientos. Durante 30 años había creído que su madre lo había abandonado. Había construido su vida entera alrededor de esa herida, convirtiéndose en un hombre frío y desconfiado. Y todo había sido una mentira orquestada por su propio padre. «¿Qué sabes de Montejo?», preguntó Rafael, interrumpiendo sus pensamientos. «Ha sido el abogado de mi padre desde siempre, mano derecha, consejero, casi un tío para mí». Marcos rió amargamente. «Otra mentira más. La gente como él no actúa sola, ten cuidado».
El almacén abandonado se alzaba como una mole oscura en un polígono industrial semidesierto. Marcos estacionó frente a la entrada principal, ignorando las advertencias de Rafael de ser más cauteloso. «Espera 10 minutos», instruyó a Rafael. «Si no salgo o te llamo, entra. Ten cuidado. Estas personas han mantenido este secreto durante décadas. No se detendrán ahora». Marcos asintió y avanzó hacia el edificio. La puerta metálica oxidada se abrió con un chirrido escalofriante. El interior estaba apenas iluminado por algunas luces de emergencia. Polvo y abandono por todas partes. «Hola», llamó, su voz reverberando en el espacio vacío. «Ya estoy aquí». Un ruido metálico a su derecha lo alertó. Se giró rápidamente y vio una figura emergiendo de las sombras. Alberto Montejo. «Marcos», saludó el abogado con falsa cordialidad. «Me alegra que hayas venido solo. ¿Dónde están?» Montejo hizo un gesto hacia el fondo del almacén. Marcos pudo distinguir 2 siluetas atadas a sillas. «Déjalas ir, Montejo. Es conmigo con quien tienes problemas». «Oh, no es tan simple». Montejo se acercó, su rostro demacrado por la tensión. «Tu padre habló demasiado en ese hospital. Si la verdad sale a la luz, muchas personas importantes caerán. No puedo permitirlo». «¿De qué estás hablando? Tu padre no solo lavó dinero para 1 o 2 carteles. Fue el arquitecto financiero de toda una red que incluye políticos, jueces, empresarios respetados, personas cuyas carreras y libertad dependen de que esos documentos nunca salgan a la luz». Marcos intentaba ganar tiempo mientras evaluaba la situación. Podía ver a Isabel y a Valeria más claramente ahora. Isabel parecía inconsciente, con una herida en la frente. Valeria lo miraba fijamente, sus ojos llenos de lágrimas y algo más, determinación. «¿Y qué pretendes hacer? ¿Matarnos a todos?» «Preferiría evitarlo», respondió Montejo con inquietante calma. «Solo necesito los documentos originales. Tu padre mencionó que estaban en una caja fuerte en tu oficina. No sé de qué hablas. No juegues conmigo, muchacho. Tu padre te lo dijo todo en el hospital. Mi padre apenas podía hablar. Me contó sobre mi madre, sobre la mentira, pero no mencionó ningún documento». La duda cruzó el rostro de Montejo. Marcos aprovechó ese momento para avanzar lentamente hacia las rehenes. «Quédate donde estás», ordenó Montejo, sacando una pistola. «Llama a esa caja fuerte, ahora mismo. Di que necesitas que traigan el contenido aquí. No puedo hacerlo sin saber exactamente qué buscas». Una carpeta de cuero negro con el sello de Grupo Duarte. Contiene los registros originales de todas las transacciones ilegales, nombres, fechas, montos. Tu padre era meticuloso y paranoico. Guardaba todo como seguro para protegerse. Marcos asintió lentamente, fingiendo comprensión. «Está bien. Llamaré», mientras sacaba su teléfono. Un movimiento en las sombras captó su atención. Rafael había entrado silenciosamente y se acercaba por detrás de Montejo. «No hay señal aquí», mintió Marcos, avanzando otro paso hacia las rehenes. «Tengo que salir. No te muevas», advirtió Montejo, apuntándole directamente. En ese momento Valeria gritó, distrayendo al abogado lo suficiente para que Rafael saltara sobre él. La pistola se disparó, el estruendo reverberando en el espacio vacío. Marcos se lanzó al suelo por instinto. Cuando levantó la vista, vio a Rafael forcejeando con Montejo. El ex policía logró desarmar al abogado, pero recibió un fuerte golpe que lo derribó. Montejo recuperó su arma y la apuntó hacia Rafael. Sin pensarlo, Marcos se abalanzó sobre el abogado. Ambos cayeron al suelo, luchando por el control de la pistola. Otro disparo resonó en el almacén. Montejo dejó de resistirse. La bala había impactado en su pecho. Mientras la vida se escapaba de sus ojos, murmuró: «No tienes idea de lo grande que es esto. Ellos vendrán por ti». Marcos se levantó tambaleante y corrió hacia las rehenes. Desató primero a Isabel, quien comenzaba a recobrar la conciencia, y luego a Valeria. Por un momento, madre e hijo se miraron en silencio. 30 años de separación condensados en ese instante, Marcos, susurró ella. Extendiendo una mano temblorosa hacia su rostro, él no pudo hablar. Un nudo en la garganta le impedía articular palabra. Simplemente la abrazó, con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. «Lo siento tanto», sollozó Valeria contra su pecho. «Nunca quise dejarte.
Nunca dejé de pensar en ti. Cada día, cada hora. Lo sé, logró decir finalmente Marcos. Lo sé todo. No fue tu culpa. Rafael se acercó, cojeando ligeramente. Tenemos que irnos. Montejo no actuaba solo, mencionó a otros. Isabel, ahora completamente consciente, asintió. Escuché algo cuando me capturaron. Montejo hablaba por teléfono con alguien. Alguien importante. Decían que tenían que silenciarnos a todos. Marcos ayudó a su madre a ponerse de pie. La miró a los ojos, aquellos ojos que ahora reconocía como similares a los suyos, y tomó una decisión. Nos vamos de aquí, todos. Y luego, vamos a hacer que paguen, todos ellos. Mientras salían del almacén hacia la noche, Marcos sentía que su identidad entera se transformaba. Ya no era solo el exitoso empresario, el hijo de Camilo Duarte, era también el hijo de Valeria, una mujer valiente que había sufrido lo indecible por protegerlo, y ahora, con ella a su lado, estaba listo para enfrentar las mentiras que habían definido su vida y construir una nueva verdad. Sin importar cuán doloroso fuera el proceso, el amanecer encontró a Marcos, Valeria, Rafael e Isabel refugiados en una pequeña casa de seguridad en las afueras de la ciudad. El lugar pertenecía a un antiguo colega de Rafael, quien les había garantizado discreción absoluta. «Necesito ir al hospital», dijo Marcos. Mientras Isabel limpiaba un corte en su mejilla, «Mi padre debe estar preguntándose dónde estoy». «Es demasiado arriesgado», advirtió Rafael. «Si Montejo trabajaba con otros, estarán vigilando el hospital. No puedo simplemente desaparecer. Eso solo confirmaría sus sospechas». Valeria, que había permanecido en silencio desde que llegaron, se acercó y tomó la mano de su hijo. «Tu padre no es inocente en esto, Marcos», dijo suavemente. «Él inició todo. Lo sé, pero está enfermo. Y sigue siendo mi padre». Un silencio incómodo siguió a estas palabras. Marcos notó el dolor en los ojos de su madre y se arrepintió inmediatamente. «Lo siento. Yo no quise». «No te disculpes», interrumpió Valeria. «Es natural que te preocupes por él. A pesar de todo, te crió». Marcos observó a su madre con nueva admiración. A pesar de décadas de sufrimiento causado por Camilo, no había amargura en su voz, solo una tristeza resignada. «Tenemos que pensar con claridad», intervino Isabel. «¿Qué sabemos exactamente sobre estos documentos que Montejo buscaba? Según él, son registros de todas las actividades ilícitas de mi padre, nombres, fechas, cantidades», respondió Marcos. «Una especie de seguro que mi padre guardaba». «¿Y dónde podrían estar?», preguntó Rafael. «Mi padre mencionó una caja fuerte en la oficina principal, pero la revisé hace años cuando me hice cargo de la empresa. Solo contenía documentos corporativos legítimos». Valeria, que había estado escuchando atentamente, habló. «Cuando vivíamos juntos, Camilo tenía un escondite secreto, un compartimento oculto detrás de una pintura en nuestro dormitorio. Allí guardaba sus cosas más importantes. La mansión ha sido renovada varias veces desde entonces», comentó Marcos. «No el dormitorio principal», recordó Isabel. Su padre siempre insistió en que esa habitación se mantuviera exactamente igual. Nadie podía cambiar nada. Ni siquiera el personal de limpieza podía mover los muebles. Los cuatro intercambiaron miradas. «El escondite podría seguir allí, con los documentos intactos. Tengo que volver», decidió Marcos. «A la mansión de mi padre». «Es una locura», protestó Rafael. «Si van tras esos documentos, es porque hay gente poderosa involucrada, gente que no dudará en matar para protegerse. ¿Y qué sugieres? ¿Huir? ¿Escondernos para siempre?». Marcos negó con la cabeza. «No, quiero justicia, por mi madre, por mí, por todos estos años robados. Iré contigo», declaró Valeria, con una firmeza que sorprendió a todos. «No, mamá, es demasiado peligroso». La palabra mamá escapó naturalmente de sus labios por primera vez, provocando lágrimas en los ojos de Valeria. «Conozco esa casa mejor que tú», insistió ella. «Sé exactamente dónde está el compartimento. Además», añadió con una sonrisa triste, «he esperado 30 años para recuperar a mi hijo. No pienso perderlo de nuevo». El plan era simple pero arriesgado. Marcos iría primero al hospital, aparentando normalidad, para ver a su padre y evaluar la situación. Entretanto, Rafael e Isabel prepararían la entrada a la mansión de Camilo esa misma noche. En el hospital,
Marcos encontró a su padre dormido, conectado a varias máquinas. Se veía frágil, envejecido. Junto a la cama, una enfermera ajustaba el goteo de un medicamento. «¿Cómo está?», preguntó Marcos. «Estable, pero débil», respondió ella. «El doctor vendrá en 1 hora». Cuando se quedaron solos, Camilo abrió los ojos lentamente. «Marcos, pensé que no vendrías. ¿Por qué no vendría a ver a mi padre enfermo?». Una sombra de culpa cruzó el rostro de Camilo. «¿La encontraste?», preguntó en un susurro. «¿A tu madre?». Marcos dudó. No estaba seguro de cuánto podía confiar en él ahora. «Sí». Los ojos de Camilo se llenaron de lágrimas. «Bien, eso está bien. Montejo vino a casa anoche», dijo Marcos, observando atentamente la reacción de su padre. Buscaba unos documentos. Camilo se tensó visiblemente, intentando incorporarse. «Montejo, no debí confiar en él. Él fue quien sugirió, quien me ayudó con todo. Con la falsa acusación contra mamá, con la noticia de mi muerte». Camilo asintió débilmente. «Todo fue idea suya. Dijo que era la única forma de proteger el negocio». Yo estaba desesperado. No veía otra salida. «¿Dónde están esos documentos que busca, papá?». «En casa, en mi dormitorio». Camilo bajó la voz hasta hacerla casi inaudible. «Detrás del retrato de mi padre. Un compartimento que solo yo conocía, o eso creía. ¿Quién más lo sabe?». «Montejo». «Obviamente. Y quizás». Camilo tosió violentamente. Cuando se recuperó, miró a Marcos con urgencia. «Debes encontrarlos antes que ellos. Están todos allí. Todos los nombres. Gente poderosa. Marcos. Ministros. Jueces. Empresarios. Si esto sale a la luz, ¿por qué los guardaste? ¿Por qué no destruirlos?». «Porque eran mi seguro», confesó Camilo. «Mi protección en caso de que alguno de ellos decidiera traicionarme». La puerta se abrió y entró un médico acompañado por un hombre de traje que Marcos reconoció como uno de los directores de seguridad del Grupo Duarte, Héctor Vega. «Señor Duarte, qué bueno verlo», saludó Vega con excesiva cordialidad. «Estábamos preocupados por usted». «Estoy bien», respondió Marcos secamente. «Solo vine a ver a mi padre. Por supuesto, de hecho, varias personas han estado preguntando por usted. El señor Montejo, por ejemplo. No he visto a Alberto desde ayer», mintió Marcos con naturalidad. ¿Necesitaba algo urgente? Aparentemente. La sonrisa de Vega no alcanzaba sus ojos. «Algo sobre unos documentos importantes». Marcos sintió la tensión creciendo en la habitación. Era evidente que Vega formaba parte de la conspiración. «Bueno, tendré que hablar con él más tarde. Ahora, si me disculpan, quisiera unos minutos más con mi padre». «Por supuesto», concedió Vega, retirándose junto con el médico, no sin antes lanzar una mirada significativa a Camilo. Cuando quedaron solos, Camilo agarró el brazo de Marcos con sorprendente fuerza. «Ten cuidado con Vega. Es un hombre peligroso, más de lo que aparenta». «Lo tendré». «Marcos». Camilo lo miró con intensidad. «Lo que hice. Sé que es imperdonable, pero quiero que sepas que siempre te amé, a mi manera retorcida. Descansa, papá. Hablaremos después». En el pasillo, Marcos llamó a Rafael para alertarle sobre Vega y confirmar la ubicación de los documentos. Al salir del hospital, notó un auto negro siguiéndolo. La cacería había comenzado. La operación para recuperar los documentos comenzó al anochecer. Rafael, utilizando sus contactos, había conseguido uniformes de una empresa de fumigación. Isabel coordinaría desde el exterior, monitoreando los movimientos del personal de seguridad. «¿Estás segura de esto?», preguntó Marcos a su madre mientras se preparaban. Valeria ajustó su gorra de trabajo y asintió. Más que nunca. La mansión de Camilo estaba menos vigilada de lo esperado, algo que intranquilizó a Rafael. «Es demasiado fácil», murmuró mientras accedían por una entrada de servicio. «Huele a trampa». Avanzaron cautelosamente hasta el dormitorio principal. Valeria se dirigió sin vacilar hacia un imponente retrato de su antiguo suegro. «Aquí», señaló, buscando el mecanismo oculto. El compartimento se abrió con un clic suave, revelando una carpeta de cuero negro. Marcos la tomó con manos temblorosas. «La tenemos», susurró a Isabel por el intercomunicador. «Vamos de salida». Pero al girarse, encontraron a Héctor Vega y 2 hombres armados bloqueando la puerta. «El hijo pródigo regresa», dijo Vega con sorna.
Y miren quién lo acompaña, la difunta señora Duarte en persona. Esto termina aquí, Vega, advirtió Marcos, protegiendo instintivamente a su madre. Tenemos los documentos. Es cuestión de tiempo que todo salga a la luz. Oh, no lo creo. Vega extrajo una pistola con silenciador. Verás, tú y tu madre tendrán un trágico accidente esta noche. El dolor llevará a tu padre a otro infarto, uno fatal esta vez, y esa carpeta nunca saldrá de aquí. Rafael, oculto detrás de un biombo, aprovechó la distracción para lanzarse contra uno de los guardias. El caos estalló en segundos. Disparos, gritos, cristales rotos. En la confusión, Valeria empujó a Marcos hacia una salida lateral y corrió en dirección opuesta, atrayendo la atención de Vega. «¡Mamá, no!», gritó Marcos. Intentando seguirla, un disparo resonó y Valeria cayó al suelo. Marcos corrió hacia ella mientras Rafael continuaba luchando con los guardias. «No, no te detengas», susurró Valeria, sangre tiñendo su camisa. «Ve, tienes que salir. Los documentos. No te dejaré, no otra vez». Marcos la levantó en brazos. Determinado a sacarla de allí, Vega apareció al final del pasillo, apuntándoles. «Qué conmovedor reencuentro familiar», se burló. «Lástima que sea tan breve». Antes de que pudiera disparar, una figura surgió detrás de él. Isabel, quien había entrado al ver que algo iba mal, golpeó a Vega con un pesado candelabro. El hombre cayó inconsciente. «¡Vámonos!», gritó Rafael, apareciendo con la ropa manchada de sangre. Ahora, mientras corrían hacia el exterior, Valeria se debilitaba en los brazos de Marcos. Su respiración se volvía más superficial. Sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. «Mi niño», susurró, tocando el rostro de su hijo. «Por fin puedo decírtelo, cara a cara. No hables, mamá. Te llevaremos a un hospital. Estarás bien». Una sonrisa débil iluminó el rostro de Valeria. «Te amé cada día, cada minuto que estuvimos separados. Nunca dejé de buscarte». «Lo sé, mamá. Lo sé ahora». Mientras el auto se alejaba a toda velocidad de la mansión, Marcos sostenía a su madre contra su pecho, rezando por primera vez en décadas. La misma oración que ella le había enseñado de niño, la misma que lo había llevado a encontrarla nuevamente. La vida no podía ser tan cruel como para reunirlos solo para separarlos definitivamente. No ahora, no así. Los pasillos blancos del Hospital Privado San Mateo estaban inusualmente silenciosos aquella madrugada. En la sala de espera, Marcos permanecía inmóvil, con la mirada fija en las puertas por donde habían llevado a su madre 3 horas antes. La carpeta de cuero negro descansaba pesadamente sobre sus rodillas, custodiana de secretos que habían destruido demasiadas vidas. «Deberías dejar que te revisen esa herida», sugirió Isabel, señalando el corte en su brazo izquierdo. «Estoy bien», respondió automáticamente, sin apartar la vista de las puertas. «¿Alguna noticia de Rafael? Consiguió refugio seguro. Dice que la policía está buscando a Vega, pero que ha desaparecido». Marcos asintió distraídamente. Su mente estaba con Valeria, y entonces, luchando por su vida en un quirófano, la bala había perforado su pulmón izquierdo, causando una hemorragia severa. Los médicos no habían sido optimistas. 30 años, murmuró Marcos, más para sí mismo que para Isabel. 30 años separados por mentiras. Y ahora que por fin la encontré, Isabel puso una mano sobre su hombro. Un gesto simple pero reconfortante. «Es una mujer fuerte, señor. Ha sobrevivido a cosas peores». La puerta se abrió y apareció un cirujano con expresión grave. Marcos se levantó de un salto. «¿Cómo está?» «Hemos estabilizado la hemorragia, pero perdió mucha sangre. Las próximas 24 horas serán críticas». El médico hizo una pausa. «Hicimos todo lo posible, señor Duarte. Ahora depende de ella. ¿Puedo verla?» «Brevemente. Está en cuidados intensivos». Marcos siguió al médico hasta una habitación aislada. Allí, rodeada de máquinas y tubos, yacía Valeria. Parecía aún más pequeña y frágil contra las sábanas blancas, su rostro pálido contrastando con el cabello gris extendido sobre la almohada. Se acercó cautelosamente y tomó su mano. Estaba fría, pero podía sentir un pulso débil bajo sus dedos. «Mamá», susurró, la palabra aún extraña en sus labios después de tantos años. «Estoy aquí, no voy a irme». Permaneció así durante minutos que parecieron horas.
hablándole suavemente, contándole planes para el futuro, promesas de tiempo juntos, como si sus palabras pudieran anclarla a la vida. Cuando salió de la habitación, encontró a Isabel hablando con Rafael, quien había llegado discretamente. «Tenemos un problema», anunció Rafael sin preámbulos. «Camilo Duarte desapareció del hospital hace 2 horas. Que está demasiado débil para moverse solo. Según las enfermeras, recibió una llamada y luego insistió en ser dado de alta, contra recomendación médica». Marcos sintió un escalofrío. Su padre sabía que habían conseguido los documentos. Estaría intentando huir. «¿Hay más?», continuó Rafael. «He revisado superficialmente la carpeta. Esto es dinamita pura, Marcos. Nombres de ministros, jueces federales, empresarios de primer nivel, 30 años de corrupción sistemática documentada meticulosamente. Mi padre está implicado directamente en todo. Fue el arquitecto del sistema». Marcos cerró los ojos un momento, asimilando el peso de esta revelación. El imperio que había heredado, del que se sentía orgulloso, estaba construido sobre mentiras, extorsión y sangre inocente, sangre como la que ahora luchaba por seguir fluyendo en las venas de su madre. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Isabel, observando la lucha interna reflejada en su rostro, antes de que pudiera responder. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. «Hijo». La voz de Camilo sonaba débil pero determinada. «Necesitamos hablar». «¿Dónde estás?» «En casa». «Ven solo. Es importante». «¿Por qué debería confiar en ti?». Un silencio largo precedió a la respuesta. «Porque soy el único que puede salvar a tu madre ahora». La mansión estaba inquietantemente silenciosa cuando Marcos llegó. No había guardias, ni personal, solo un silencio opresivo que parecía engullir cada paso que daba hacia el despacho. Camilo lo esperaba sentado tras su escritorio, visiblemente debilitado, con una palidez enfermiza, pero los ojos brillantes con una lucidez febril. «Me alegra que hayas venido», dijo, señalando la silla frente a él. «Siéntate, por favor. ¿Qué quieres?» «Ayudarte, a ti y a tu madre». Marcos rió sin humor. «Ahora quieres ayudar, después de 30 años destruyendo nuestras vidas». «Lo sé. No espero tu perdón, Marcos. Ni siquiera lo merezco». Camilo respiró profundamente, con evidente dificultad. «Pero puedo ofrecerte una salida». «Una salida». «Los documentos que tienes son solo copias. Los originales, con firmas autógrafas y evidencia irrefutable, están en una caja de seguridad en Suiza. La llave está en mi caja fuerte personal. Con eso, puedes hundir a todos o negociar tu seguridad». Marcos observó a su padre con desconfianza. «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque me estoy muriendo, hijo. Este corazón». Camilo se llevó una mano al pecho. «Los médicos me dieron semanas, quizás días. El infarto causó demasiado daño». Por primera vez, Marcos notó lo realmente enfermo que lucía su padre. No era una actuación. «¿Y qué propones exactamente?» «Un trato. Entregas las copias que tienes, públicamente niegas cualquier conocimiento de actividades ilícitas, y a cambio, recibirás inmunidad total, para ti y para Valeria. Inmunidad otorgada por los mismos corruptos implicados. No me hagas reír. Inmunidad garantizada por gente aún más poderosa, que prefiere un escándalo controlado a uno que desestabilice al país entero». Camilo se inclinó hacia adelante. «Es tu única opción realista, Marcos. De lo contrario, aunque publiques todo, nunca estarán seguros. Hay demasiado en juego, demasiado poder involucrado». Marcos guardó silencio, evaluando la propuesta. Parte de él quería justicia completa, exponer todo, pero otra parte, la que había visto a su madre herida, luchando por su vida, solo quería seguridad para ella. «¿Y si me niego? Entonces usaré mis últimas fuerzas para protegerte como pueda, pero no será suficiente». La voz de Camilo se quebró ligeramente. «Marcos, he cometido errores imperdonables. He lastimado a las personas que debía proteger. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar asegurar tu futuro». Algo en la sinceridad cruda de esas palabras tocó a Marcos. Durante toda su vida, nunca había visto a su padre tan vulnerable, tan humano. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «No hay mucho tiempo para ninguno de nosotros». Camilo extrajo una llave pequeña de su bolsillo
y la deslizó sobre el escritorio. Esta abre mi caja fuerte personal. Sea cual sea tu decisión, quiero que tengas acceso a todo. Marcos tomó la llave, sintiendo su peso simbólico, la última herencia de su padre. Una cosa más, añadió Camilo cuando Marcos se disponía a marcharse. Dile a Valeria, dile que lo siento, por todo. 3 días después, Valeria abrió los ojos en su habitación del hospital. Lo primero que vio fue a Marcos, dormido incómodamente en una silla junto a su cama, sosteniendo su mano incluso en sueños. «Mi niño», susurró, su voz apenas audible. Marcos despertó al instante, sus ojos iluminándose al verla consciente. «Mamá, gracias a Dios». Se inclinó para besar su frente. «Los médicos decían que mejorabas, pero hasta que no te vi despierta». «¿Cuánto tiempo?» 3 días. Has sido muy valiente». Valeria intentó sonreír, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Camilo falleció ayer», respondió Marcos suavemente. Su corazón no resistió. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Valeria. A pesar de todo, había amado a ese hombre una vez, lo suficiente para tener un hijo con él. Antes de morir, me dio esto. Marcos le mostró un sobre, una confesión completa, exonerándote de todos los cargos falsos que presentó contra ti hace 30 años. Tu nombre ha sido oficialmente limpiado. ¿Y los demás? Los que intentaron matarnos. Marcos dudó un momento. Llegamos a un acuerdo. La evidencia se entregó a autoridades internacionales, fuera del alcance de influencias locales. Los principales responsables serán procesados discretamente. A cambio, nosotros recibimos protección y quedamos fuera de cualquier investigación. ¿Fue la decisión correcta?, preguntó Valeria, buscando en los ojos de su hijo alguna señal de duda. No lo sé, admitió Marcos, pero fue la decisión que nos permite tener un futuro juntos, y eso es lo único que me importa ahora. Se hizo un silencio cómodo entre ellos. Madre e hijo reconectando silenciosamente, sanando heridas invisibles con su simple presencia mutua. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó finalmente Marcos. Valeria negó suavemente. ¿Tu cumpleaños? 61 años. De su bolsillo extrajo un pequeño paquete envuelto torpemente en papel colorido. No es mucho, pero... Valeria lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un marco de plata con la fotografía que ella había guardado durante décadas, ahora restaurada profesionalmente. Madre e hijo sonriendo a la cámara, sin sombras, sin cortes, completamente intacta. ¿Cómo? Isabel encontró el negativo entre las cosas de mi padre. Lo mandé revelar. Las lágrimas fluyeron libremente ahora, pero eran diferentes. Lágrimas de sanación, de cierre, de un nuevo comienzo. Tengo otra sorpresa, continuó Marcos, tomando su mano. Conseguí una casa en Coyoacán, un lugar para empezar de nuevo, para recuperar el tiempo perdido. ¿Viviremos juntos? Si tú quieres. De hecho, pensaba convertir la casa en la sede de nuestra nueva fundación. La Fundación Valeria Duarte, para apoyar a familias separadas por injusticias y pobreza, para que nadie más pase por lo que nosotros. Valeria apretó la mano de su hijo, demasiado emocionada para hablar. Después de 30 años de oscuridad, finalmente veía la luz del amanecer, un nuevo día para ambos. Angelito de mi guarda, dulce compañía. Comenzó a recitar suavemente. Marcos continuó la oración, sus voces uniéndose en las palabras que habían mantenido vivo su vínculo a través de décadas de separación. Afuera, el sol de la mañana iluminaba Ciudad de México, prometiendo un nuevo comienzo para la madre y el hijo que el destino, después de 3 décadas de separación, había vuelto a reunir.